En los campos a mis espaldas, el 3 de julio de 1866, se libró una de las batallas más grandes que la humanidad había visto hasta ese momento. Fue una batalla entre dos imperios, uno moribundo, el austríaco, y una estrella naciente, Prusia, que poco después, al derrotar a los franceses, se convertiría en la mayor potencia continental de Europa. En estos tranquilos campos también se vio la nueva tecnología. De hecho, los prusianos, armados con el fusil Dreis de retrocarga, dieron una demostración al mundo entero de la nueva tecnología y táctica militar. Esta batalla es la batalla de Königgrätz. En lugar de ir directamente a contarles quizá las causas y el desarrollo de la batalla y atribuir su victoria a la superioridad de la potencia de fuego del fusil Dreis, prefiero analizar un poco más a fondo esta situación. Porque el hecho de que el fusil prusiano, el Dreise, fuera de retrocarga, no basta para explicar exactamente cómo cambiaron los ejércitos. Y porque, después de la batalla de Königgrätz, todos se armarán con armas de retrocarga. No era solamente una cuestión de rapidez en el disparo. El siglo XIX, en cierto sentido, comienza solamente en 1815 con el cierre del largo periodo de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas. La nueva configuración de Europa después del Congreso de Viena será el nuevo escenario en el que se desarrollarán las distintas luchas, especialmente las nacionalistas. Los ejércitos y los comandantes militares de esa época eran los que habían salido de esas guerras napoleónicas. Guerras napoleónicas que habían visto muchos cambios tácticos, pero no necesariamente tecnológicos. El típico soldado de las guerras napoleónicas utilizaba, de hecho, la misma arma que se venía usando desde hacía casi 150 años, el mosquete de chispa de cañón liso. Ya hemos visto un tipo de arma así en el canal si quieren profundizar. Lo que había cambiado mucho en estos más de 100 años de uso de este tipo de arma era su táctica. Sin embargo, los ejércitos napoleónicos eran muy diferentes de los ejércitos, por ejemplo, de principios del siglo XVIII, aunque de hecho usaban, en cierto sentido, las mismas armas. El genio de Napoleón y de muchos otros importantes pensadores militares, de hecho, los estructurará de manera diferente. Serán ejércitos mucho más numerosos y serán ejércitos que, por ejemplo, en particular Napoleón, irán al ataque a la bayoneta de manera muy agresiva. No quiero que los estudiosos de la época napoleónica se ofendan conmigo ahora, pero no han sido muchas las veces en que una columna de asalto de varios batallones franceses fue detenida por la potencia de una revolución francesa, y sus ejércitos populares y de masas requerían, en cierto sentido, tácticas de masas, y el general francés fue el primero, realmente, en reconocer y aprovechar esto. Y esto también explica por qué el estriado, que era algo bien conocido, no se adoptó en masa en esa época. De hecho, había muchísimas armas rayadas e incluso unidades de infantería ligera que usaban armas rayadas. Sin embargo, dada la naturaleza del arma, el proceso de recarga de estas armas rayadas era particularmente largo y laborioso en comparación con las de cañón liso. El problema técnico práctico es que tengo una bala que debo insertar en el cañón por delante, en la recarga por la boca, pero que al salir debe ajustarse al estriado. Es un problema mucho más difícil de lo que parece. Y las varias soluciones que se adoptaron eran eficaces para hacer que la bala que salía se adhiriera, dando así precisión, pero todos eran métodos particularmente lentos en la recarga. En los ejércitos de masas, donde se avanzaba al asalto, a la bayoneta, la ventaja del cañón liso y su mayor rapidez de disparo respecto al cañón rayado seguía siendo preponderante, y por eso el mosquete de cañón liso seguía siendo el arma de elección de los ejércitos, salvo, como ya dijimos, para unos pocos cuerpos especializados de infantería ligera. Sin embargo, el siglo XIX es la época de la revolución industrial y bastante rápido llegan dos inventos que mejoran el panorama de las armas de fuego. En los años 30 del siglo XIX, ante todo, se populariza el sistema de percusión. El sistema de percusión, haciendo uso de una sustancia química especial que, al ser golpeada, provocaba una chispa. Este tipo de sistema de percusión fue inmensamente más confiable que la piedra de chispa. Y, lo que es aún más importante, a partir de los años 40 del siglo XIX, empezaron a difundirse métodos muy eficaces para recargar los mosquetes rayados. El más famoso de todos es el nombre de Minié y su bala, Minié, pero habrá muchísimos otros sistemas que se desarrollarán con estas tecnologías. Traducido para los profanos, podemos tener un mosquete rayado que es tan rápido de recargar como un mosquete de cañón liso.
Por lo tanto, esa diferencia en la rapidez de disparo entre el cañón liso y el cañón rayado desaparece. Y todos los ejércitos bastante rápidos se van a armar con mosquetes rayados. Mosquetes rayados que cambiarán enormemente la distancia de enfrentamiento de las armas de fuego. Ahora, una pequeña nota importante. Cuando hablamos de precisión, aquí siempre nos referimos a una precisión efectiva en batalla. Sin embargo, debemos recordar que aquí se trata de enfrentamientos de unidad contra unidad. No hablo de precisión individual. Con el mosquete de cañón liso, de manera realista, las unidades podían empezar a disparar a unos cientos de metros. Mientras que con el mosquete de cañón rayado, esta distancia se duplica o incluso se triplica. Los enfrentamientos son posibles incluso a distancias de 800 o hasta 1000 metros, una distancia que antes solo podía ser cubierta con eficacia por la artillería. Los diferentes pensadores militares, los distintos teóricos militares, los diversos mandos de las naciones europeas y de otros lugares se ven obligados a enfrentar la cuestión de cómo vamos a combatir en este momento. Porque el alcance hace una enorme diferencia. Poder golpear a tu enemigo cuando él no puede golpearme es una gran ventaja. Y varios ejércitos y diferentes naciones europeas darán respuestas distintas a esta pregunta. Gracias al nuevo alcance, varias naciones experimentarán un mayor enfoque en la potencia de fuego. Donde antes las batallas napoleónicas se ganaban esencialmente a bayoneta, las posiciones se conquistaban de esa manera. Con el nuevo y mayor alcance de las armas de fuego, los pensadores militares teorizan que se puede derrotar a una unidad enemiga, a un ejército enemigo, solo con el fuego. En los estados alemanes, esta idea se conoce como Feuertaktik, la táctica del fuego. Y en 1854 el ejército austriaco adopta el nuevo Lorenz, un mosquete rayado con la idea de entrenar a sus propios soldados en esta Feuertaktik, enfocándose en la potencia de fuego y aprovechando el enorme alcance del mosquete rayado. Serán otras naciones las que se enfocarán muchísimo en la potencia de fuego, quizás los reyes de esta táctica, que la aprovecharán a un nivel altísimo, con una eficacia enorme, serán los ingleses. Los ingleses, que tenían uno de los ejércitos, si no el ejército más profesional del mundo en ese momento, la Feuertaktik, la táctica del fuego, de hecho requería mucho entrenamiento para poder alcanzar objetivos a esa distancia. Los austriacos, sin embargo, aunque querían aplicar la táctica del fuego, adoptarán el arma, pero nunca tendrán el dinero necesario, en pocas palabras, para entrenar a las tropas en estas tácticas. Y cuando el ejército austriaco, durante la Segunda Guerra de Independencia Italiana, se enfrente con los italianos, pero en particular con los franceses, en Solferino, las consecuencias serán desastrosas. Los franceses, que tácticamente todavía desde la época de Napoleón iban al asalto con la bayoneta en columnas. El fuego austriaco no fue capaz de detener estos asaltos. Al no haber sido capaces de detener a los franceses después de esta guerra, los austriacos llegaron a una conclusión errónea, que el asalto siempre vencería al poder de fuego. No se concentraron en sus errores, es decir, que la mayoría de los soldados, hasta la batalla de Solferino, ni siquiera había disparado un solo tiro en su vida. ¿Cómo podían ser efectivos a distancia si no? Se concentraron en el éxito táctico de los franceses. Y a partir de ese momento, los austriacos abandonarían la Feuertaktik para adaptarse ellos mismos a lo que llaman las Stoßtaktik. En pocas palabras, la táctica del asalto, la táctica del empuje, avanzar en columnas a la bayoneta. La eficacia de esta reforma, la eficacia de la táctica del asalto, será, en cierto sentido, confirmada por la Segunda Guerra de Schleswig, donde los austriacos, junto con los prusianos, combatirán contra los daneses. Habiendo derrotado bastante rápido a los daneses, los mandos militares austriacos estarán convencidos de la corrección de su decisión. También aquí, el hecho de que el ejército danés era pequeño, obsoleto en tácticas y en armas, pasará a segundo plano. Mencionamos a los prusianos porque en todo este contexto los prusianos estaban armados y empezaban a pensar de una manera completamente diferente. De hecho, los prusianos nunca adoptarán el mosquete rayado de avancarga. Su última arma de avancarga fue el mosquete Potsdam en 1833, que sí era de percusión pero de cañón liso. En 1841, en cambio, adoptarán un diseño radicalmente diferente. Era un fusil de cañón rayado de retrocarga.
ya que con la retrocarga, de hecho, se evitaba ese problema de empujar una bala dentro de un cañón rayado hasta il fondo, lo che, ho descritto, quello che sarà risolto. Ocurría eventualmente con la bala Minié. No solo la retrocarga presentaba ventajas obvias, como una mayor rapidez de disparo, sino también la posibilidad de recargar en posiciones menos ortodoxas. A cubierto, por ejemplo, tras una elevación del terreno o detrás de un árbol. Sin embargo, y aquí está lo más importante, el Dreise nace en una época en la que todavía las distintas potencias europeas no han adoptado los mosquetes rayados. Por lo tanto, la contraparte directa del Dreise habrían sido otros estados europeos, los mosquetes de cañón liso, esta vez de percusión. El Dreise, sobre ellos, habría tenido una ventaja tanto en rapidez de disparo como en alcance. Sin embargo, los nuevos mosquetes de bala tenían un alcance y una precisión decididamente superiores al Dreise. El Dreise no estaba diseñado para superar estos mosquetes de cañón rayado, sino para superar los mosquetes de cañón liso. No sé si me explico. Por eso, ya en los años 50 del siglo XIX, los prusianos se dieron cuenta de su vulnerabilidad. A largas distancias, los mosquetes de avancarga de otras naciones eran decididamente más eficientes, porque eran más precisos a largas distancias. En 1857, uno de los más grandes pensadores y genios militares de todos los tiempos toma el mando del ejército prusiano. Estamos hablando de Helmut von Moltke el Viejo, quien reformará profundamente el ejército de Prusia. Serán tan profundas que introducirá algunos de los conceptos que asociamos con las tácticas modernas. Reformará el método de movilización del ejército, implementará telégrafos dentro del propio ejército y un comando de ferrocarriles. Dará un gran impulso a la producción del Dreise, que iba muy lenta, casi de manera semiartesanal en ese momento, y en 1860 finalmente se producirá en serie, incluso con una nueva munición que mejoraba su capacidad. Solo con las reformas de Moltke, todo el ejército prusiano llegará a estar completamente armado con el Dreise. Y sobre todo, adecuará las tácticas de la infantería prusiana, que sí, todavía era capaz de combatir en línea como en las viejas guerras napoleónicas, pero también capaz de dispersarse, de esparcirse ampliamente, en grupos muy pequeños, incluso de 8 a 10 hombres guiados por un suboficial, para aprovechar al máximo las coberturas del terreno y acercarse al enemigo. Esta formación es dispersa, pero sobre todo la idea de dar poder e iniciativa a los subordinados cambiará profundamente la mentalidad militar en toda Europa. La idea prusiana en este momento era, en la medida de lo posible, no aceptar enfrentamientos a larga distancia con otra infantería, sino moverse en grupos dispersos, aprovechando al máximo la cobertura del terreno para acercarse a una distancia de menos de 300 o incluso menos de 200 metros, donde la mayor potencia de fuego sería decisiva, mientras que a esas distancias la menor precisión no tenía efecto. Y estos son, en esencia, los dos ejércitos que se van a enfrentar en la batalla de Königgrätz. La mañana del 3 de julio de 1866, los ejércitos prusianos estaban convergiendo sobre el pueblo de Sadowa, en Bohemia, donde el ejército austriaco de 184.000 hombres reforzados por 22.000 tropas de la aliada Sajonia, comandados por Ludwig von Benedek, había ocupado las alturas para defender la estratégica ciudad de Königgrätz, hoy Hradec Králové. El casus belli para el conflicto iniciado oficialmente el mes anterior fueron los desacuerdos entre Prusia y Austria en la administración de Schleswig-Holstein, arrebatado a Dinamarca 2 años antes en la ya mencionada Segunda Guerra de Schleswig. La verdadera razón de la guerra, sin embargo, era mucho más profunda y tenía que ver con la supremacía política, económica, pero sobre todo cultural en la esfera de los estados alemanes. Tradicionalmente dominada por Austria, pero cada vez más cuestionada desde hace casi 2 siglos por el reino emergente de Prusia. No es casualidad que en alemán este conflicto sea conocido como Deutscher Krieg, guerra alemana, con la clara referencia e implicación de que esta, más que una guerra entre varios estados del ex Sacro Imperio Romano, fuera una guerra de unificación nacional. El 8 de abril de 1866, Otto von Bismarck firmó una alianza estratégica con el Reino de Italia, que buscaba reclamar a Austria una serie de territorios de habla italiana que ésta dominaba. Esta jugada habría obligado a los austriacos a enviar al frente italiano a más de 100.000 hombres.
A su vez, Prusia envió la misma cantidad para contener a los estados austriacos en Alemania y con 3 ejércitos para un total de 220.000 hombres invadió en junio la Bohemia austriaca, buscando un enfrentamiento rápido que resolviera la guerra. Después de una serie de enfrentamientos menores, von Benedek sabía que estaba contra la pared. Los 3 ejércitos prusianos, aunque individualmente eran mucho más pequeños que el suyo, estaban convergiendo sobre su posición. El ejército prusiano del Elba, después de derrotar a un ejército sajón, se había unido al primer ejército prusiano en su marcha, adentrándose en territorio austriaco. El segundo ejército prusiano, comandado por el príncipe Federico Guillermo, convergía por separado desde el norte. Benedek no había sido capaz de derrotar a los ejércitos prusianos por separado e interpretó un mensaje del emperador austriaco como una orden de atrincherarse y resistir, y así lo hizo. Por otro lado, los rápidos ejércitos prusianos, ayudados en la movilización por la red ferroviaria y magistralmente coordinados por Helmut von Moltke, gracias al uso del telégrafo, no habían dejado espacio para respirar a los austriacos y sus aliados. El campo de batalla estaba formado por suaves colinas, intercaladas con campos, bosques y pequeños pueblos. El ejército austriaco estaba dispuesto vagamente en forma de gancho, con el centro y su ala izquierda orientados hacia los prusianos que avanzaban desde el oeste, y el ala derecha replegada en reserva para proteger el centro. La batalla comenzó al amanecer, con el avance de los prusianos hacia el ala izquierda, es decir, la sur austriaca. Sin embargo, ahí el campo abierto y el fuego de los mosquetes rayados y de la artillería austriaca detuvieron a los prusianos. Sin embargo, en el centro la situación era diferente. De hecho, había un bosque, el Svietwald. La séptima división prusiana lo ocupó, colocándose en una posición amenazante para el centro austriaco, que inmediatamente fue a contraatacar. De hecho, los prusianos todavía esperaban la llegada desde el norte del segundo ejército, que cubriría su flanco izquierdo y rodearía a los austriacos. Los combates en el bosque y sus alrededores fueron violentísimos. Cuando los prusianos intentaban avanzar o maniobrar contra las unidades austriacas, eran destrozados por la precisión de los Lorenz y de la artillería austriaca. Sin embargo, en el terreno accidentado y lleno de refugios del bosque, el fusil Dreyse y las tácticas agresivas prusianas de iniciativa individual destrozaron el contraataque austriaco. Los austriacos habían comenzado la batalla con una clara ventaja numérica, pero en los repetidos contraataques en el Svietwald habían perdido 38 de los 49 batallones utilizados, una carnicería. La llegada a las 14:30 de las primeras unidades desde el norte del segundo ejército marcó el inicio del fin de la batalla, forzando a las 15:00 la orden y la retirada general austriaca. El enfrentamiento continuó en el caos, un caos en el que muchos comandantes austriacos no tenían órdenes y no sabían qué hacer. Mientras que los prusianos, gracias a la doctrina de la iniciativa individual, lograron aislar y atacar. La batalla terminará con 9.000 muertos, heridos y desaparecidos para los prusianos y entre 31.000 y 43.000 según varias fuentes, pérdidas para el ejército austriaco. La victoria aplastante y decisiva llevará al mes siguiente a la paz de Praga. La victoria de Königgrätz no fue una victoria de la retrocarga, fue la victoria de las nuevas tácticas de la infantería. No es que los prusianos usaran las buenas y viejas tácticas, pero tenían mayor poder de fuego gracias a la retrocarga. No, la retrocarga hacía posible la adopción de nuevos tipos de tácticas. Y aquí esa fue para todos la verdadera lección de Königgrätz-Sadowa. A partir de ahí, pronto toda Europa, y de hecho todo el mundo, empezaría a adoptar armas de retrocarga. Y sobre todo, empezaría a adaptar las tácticas para el uso de estas armas. Un mes y medio después de la batalla de Sadowa, los franceses adoptarán el Chassepot, su primer fusil de aguja de retrocarga. Al final de ese mismo año, unos meses después, los ingleses adoptarán el Schneider Enfield. Al año siguiente, los mismos austriacos adoptarán el Vendral, mientras que los italianos tomarán medidas con el primer carcano, el carcano de aguja. Y enseguida, después de esos años, surgirán todos esos sistemas famosísimos de retrocarga de tiro único. No es casualidad. Aquí estamos, donde comenzamos nuestra historia, bajo el monumento que recuerda este enfrentamiento. Ninguno de los dos imperios saldrá ileso, saldrán profundamente cambiados, con el austríaco cada vez más en declive. Y Prusia, que como dijimos poco tiempo después, unos años más tarde, derrotará a Francia y se consolidará como el segundo imperio alemán, el segundo Reich, la Alemania unificada. También Italia, en este contexto, aprovechará la derrota austríaca para desencadenar la Tercera Guerra de Independencia.
Königgrätz o Sadowa, como también se le conoce, fue una batalla muy importante para la tecnología y el pensamiento militar. Fue aquí donde realmente se consolidó esta idea prusiana, que continúa hasta hoy, de pequeños grupos tácticos móviles de hombres y oficiales que toman la iniciativa. El Dreise de retrocarga aquí solo será una herramienta de apoyo en este contexto. Pero justamente esto desde aquí comenzará ese gran pánico en toda Europa, cuando todas las potencias europeas entendieron que no estaban suficientemente armadas. En ese momento, sin un arma de retrocarga, nadie podía derrotar a los prusianos. Gracias a todos por ver este video. Yo, como siempre, soy Vlad Spara Historia y sé un poco sobre disparar. Y nos vemos en la próxima.